Nosotros, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Don Publio, se acaba de volver a presentar un proyecto de imprescriptibilidad. Ya en el año 2018 había sido aprobado hasta en tercer debate un proyecto en esa dirección que no fue posteriormente refrendado por el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión en torno a que Panamá tenga precisamente la imprescriptibilidad en delitos por corrupción? Bueno, primero, buenos días, gusto saludarlos, tanto a Lisbeth, a Álvaro, y veo que tu hijo también ahora, En deporte. bueno, sí, ¿no? Te felicito. Este, Esos crespos son de pedacito de De peseta. pedací. Ah, ya me ubiqué. Bien, en primer lugar, no hay un delito, no se habla de delito contra la corrupción, son delitos contra la administración pública. Es un proyecto de ley que, según la copia que yo he podido leer, se presentó el 22 del 7 del 24 a las 6:07 en la Secretaría General de la Asamblea y la firman un montón de diputados. Algunas firmas las ubico, se leen, otras no. No importa, un montón de diputados. Yo sí quiero comentar, hay muchas observaciones técnicas de graves errores técnicos desde el punto de vista del derecho penal en el proyecto. Esas observaciones, que si da el tiempo las hago más tarde, no son solo idea mía, sino que pues también he consultado a algunos colegas que desde ya les agradezco por los comentarios que junté. Pero quizás lo más importante para mí es hablar a nivel global del problema que este proyecto de ley, que en ese sentido es muy positivo, pone sobre la discusión pública. Hay una frustración sobre los resultados de pocas condenas o bajas condenas, etcétera, en delitos contra la administración pública, que es lo que la gente pues llama de forma genérica corrupción. Mucho de lo que está ahí es corrupción a nivel general, pero desde el punto de vista técnico se llaman delitos contra la administración pública. Entonces, esta frustración de la gente, siento que los proponentes de este proyecto la quieren atender con un gesto que es como una búsqueda de aplausos a la gradería para que digan que ellos están luchando, pero que no está atendiendo a los verdaderos problemas o a las verdaderas causas. Y me explico. La falta de condenas y de limitación de los actos de corrupción y de sanción, que es lo que la gente legítimamente, no a la gente solo, y me incluyo en la gente, yo también siento lo mismo, no se origina en penas altas, penas bajas, prescriptibilidad, no prescriptibilidad, o normas del Código Penal. Ni se origina allí, ni se va a resolver cambiando eso. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, ni engañemos a la gente. Y sustento. Los problemas de corrupción se originan sobre todo y principalmente por la falta de prevención, la falta de transparencia, la ineficacia absoluta del labor de control de la Contraloría General de la República. Todos los grandes casos de corrupción, condenados o no, investigados o no, que solamente se han debatido en los medios y no han llegado a los tribunales, sí o no, todos han pasado por refrendos de la Contraloría General de la República. Entonces, si esa es nuestra actividad, que es el primer control, no funciona, ahí hay que meterse a fondo a ver qué es lo que está pasando. Eso no lo estamos haciendo. Hay una abrumadora falta de recursos en el Ministerio Público. Tienen una limitadísima capacidad de criminalística científica. Y te doy un ejemplo. Hay casos que el Ministerio Público está haciendo relativamente bien su trabajo, pero necesita pruebas digitales, técnicas, y no tienen las licencias, o cuando las tienen ya la oportunidad de la prueba pasó y los casos se les caen. Eso que vemos en las películas de laboratorios científicos, En huellas CSI. digitales, nada de eso hay aquí en Panamá. Entonces, la capacidad tecnológica del delincuente es mucho más alta que el del policía. Entonces,
tú puedes subir o bajar la pena, que vas a frustrarte igualmente si no le das recursos a esos equipos. En el Ministerio Público, lo mismo que en el órgano judicial, son pocos funcionarios. Se te cae una audiencia y te ponen la siguiente fecha en 8 meses, ¿no? Entonces, son pocos funcionarios, están sobrepasados de trabajo, están frustrados, hay una especie de inestabilidad, una especie no, hay una total inestabilidad en los cargos. Los jueces no son realmente independientes. Los jueces, la mayoría, no tiene un cargo seguro y los salarios no son buenos. Porque ser juez penal, ser fiscal penal en Panamá, bueno, y quizás en todos lados, es un cargo de alto riesgo. Usted condena gente de determinado peso económico, político, de mafias, etcétera. Usted puede tener un problema. Entonces, no tiene estabilidad, te pagan mal. Todo ese conjunto de cosas provoca que el sistema de justicia sea vulnerable, penetrable por la corrupción. Si el mismo sistema de justicia es vulnerable porque hay debilidades de todo tipo y excusa, porque a veces un fiscal puede tener todas las herramientas, pero como tiene 18,000 expedientes, se agarra de la excusa es que tengo mucho trabajo y se le vencen los términos. A un fiscal que tiene suficientes expedientes, pero no tantos como para agarrar la excusa de que tiene demasiado, se le puede exigir resultados más que a uno que está 100% desbordado, sin capacidad técnica para aprobar los casos. Y claramente hay una penetración de la política en el sistema de justicia. Entonces eso provoca justicia selectiva, a unos sí, a otros no, en fin, entonces esto va generando esta sensación. Esos problemas no se resuelven cambiando el Código Penal. Te voy a dar un ejemplo. Artículo 308 del Código Penal. No tiene que ver con corrupción, pero es un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. El artículo 308 del Código Penal nunca, que yo sepa, se ha aplicado, así que yo sepa, y si yo no lo sé no significa que no se haya aplicado, pero no he escuchado. Pues. En pandemia era el momento apropiado para aplicarlo. Dice el artículo 308, y nada más cito la parte que corresponde a lo que yo quiero sustentar. Quien infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir propagación de una enfermedad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Esa norma del Código Penal está perfectamente redactada. En pandemia, había un grupo de gente violando esta norma del Código Penal, promoviendo que la gente no se vacunara a pesar de los esfuerzos del Estado de traer vacunas gratis para la gente. Tarde, temprano, lo que sea, el Estado panameño estaba trayendo vacunas. Y había gente por allí obstaculizando esa labor de propagación de la enfermedad, diciendo no se vacunen de forma pública. Eso es un delito. ¿Usted vio a alguien condenado por eso? No. No, ni siquiera sé yo si han investigado. Hay médicos que salieron diciendo no se vacunen. El Ministerio Público decidió, por política, por criterio de lo que sea, no investigar. Y cambiando el Código Penal, no vamos a hacer que esas personas las hubieran condenado. De eso no se trata de atender a los verdaderos problemas de fondo del sistema de justicia que producen la gran frustración que la gente tiene. Y créeme, pueden poner la guillotina para los delitos contra la administración pública, que eso no va a resolver. Estos debates son viejos ya, esto es como la pena de muerte. Pero Publio, una pregunta, sí. ¿No son sí. risibles las penas que hay para estos delitos actualmente? Pero es que, mira, yo no me meto en eso. Si la quieren subir, eso no es lo relevante. Igual la frustración va a seguir. Ese es mi verdadero punto. Mira, esto es como el debate de la pena de muerte. Todos esos países que tienen pena de muerte no han acabado con los homicidios. Y tú sabes qué es lo que provoca, que como el sistema es penetrable para la corrupción, la gente que tiene acceso político, contactos, influencia, poder económico, capacidad de amenazar, porque son mafias, etcétera, nunca las condenan. Mientras que al debilito, al chofer que se robó una llanta o que le acusan de robar una llanta y capaz que fue el jefe, pero quedó el chofer,
entonces a ese sí le van a aplicar. Si el sistema de justicia fuera ecuánime, se trata solo de hacer ajustes en el Código Penal, pero esa no es la realidad. Y aquí esto es como el tema de los impuestos. Si tú subes los impuestos, el ITBMS, con un 56% de evasión, el que ya no paga, igual no va a seguir pagando. Puedes subirlo lo que tú quieras, pero el que ya paga va a seguir pagando. Entonces, si quieres, vamos a ver cosas concretas, que esto no es solo un proyecto de prescriptibilidad. Aquí violan los derechos humanos de medio mundo, falta técnica por todos lados. Hay normas del Código Penal. A ver. Mira, hay normas del Código Penal que son la parte general del Código Penal, que son las normas para todo, rigen para todos los delitos. Y los proponentes de este proyecto, por ejemplo, dice, la prisión domiciliaria, quedan excluidos de la aplicación de las penas sustitutivas por prisión disciplinaria y trabajo comunitario a las personas que cometan algunos delitos contra la administración pública. Es decir, todos los delitos se les puede aplicar en ciertos casos estas penas, menos este. Eso es discriminatorio. Eso no puede ser. Eso viola los derechos humanos. ¿Y sabes qué? La imposición, ahí tú ves la lógica de fondo de los redactores. Imponerle actuaciones a los jueces. Porque no confían en el sistema de justicia. Entonces quieren juzgar, catalogando de antemano como culpables a personas y juzgarlas en el Código Penal. Eso no es justicia. Así no funciona el sistema. El sistema requiere que tengamos jueces que hagan las cosas bien. Eso va contra el principio de razonabilidad y viola un montón de convenciones internacionales. Mira esta parte, artículo 6.8. La pena accesoria, dice, ¿no? La ley es consecuencia de la pena principal. Hay otro artículo del Código Penal. Esto existe ya. La pena accesoria tendrá una duración no superior a la principal. Eso aplica para todo. Si al tipo lo condenan por violación, después le dicen, y tiene tantos años que no puede volver a vivir en el mismo barrio donde está la niña. Eso es una cosa, una medida que además de que cuando sale de la cárcel tampoco pueda pasar por allá, por precaución, etcétera. Pero esa medida posterior a la prisión no puede ser más larga que la prisión. Eso es así en todo nuestro derecho penal. Y los creativos que hicieron esto ponen que en el caso de los delitos contra la administración pública, además de las penas de prisión, hay una inhabilitación de por vida para poder ejercer otra vez cargo público. Eso aplica al que se robó 50 millones de dólares del Estado como al que se robó una llanta. O sea, no hay razonabilidad, proporcionalidad, es como pura demagogia. Yo no tengo nada contra que algunas normas del Código Penal o procesal penal de repente se ponga más estricta. Yo no estoy aquí para estar defendiendo, porque esa es la otra demagogia. Todo el que se opone a este tipo de medidas para la gradería, para buscar aplausos, de una vez queda como que defensor de la corrupción. Y desde ya les digo que yo no soy defensor de la corrupción, pero yo lo que no puedo técnicamente es sustentar una violación a los derechos humanos como Mira, los delitos imprescriptibles, los delitos que están en estos niveles son delitos contra la humanidad, delitos como genocidio, es decir, un gobierno que manda a matar a 10.000 personas en San Blas porque son de San Blas, desaparición forzada de personas, agarran y recogen a todos los enemigos políticos, el Estado como actor, y los sube en helicópteros y los tira al mar. Esos son los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, y eso hay convenciones internacionales que te dicen por qué eso es así y por qué a esos delitos se les trata de esa manera. Pero agarrar a los delitos contra la administración pública sin graduación, mira, la proporcionalidad en aplicación de la pena, en todo, en el penal es fundamental, porque no, por eso el homicidio culposo tiene una pena menor que el doloso, porque hay proporcionalidades. Nada de eso se respeta en este proyecto de ley. Comienzan a subir penas ahí. Esto no es serio. Yo creo que si ya trajeron este tema al debate, bueno, ya está en el debate. Analícenlo. Los proponentes son diputados, tienen derecho a presentar leyes, pero más vale que se asesoren bien.
porque la metida de pata que yo estoy viendo aquí desde el punto de vista técnico, yo no creo que los abogados de este país, sobre todo los catedráticos de derecho penal, la gente que ha estudiado derecho penal, que hay mucha gente bien preparada en este país, no van a aceptar que estas arbitrariedades como este proyecto de ley pasen adelante. Esto tiene que verse con mucho cuidado. No funciona de esa manera. ¿Qué hace que no tengamos una Contraloría que realmente opere, que fiscalice, que haga el trabajo para el que está llamada esta institución, señor Cortés? Que ese es uno de los problemas que usted plantea. Claro, y ese es el tipo de cosas que debemos atacar si queremos parar la corrupción. Primero, tecnología. La Contraloría está muy lenta y se convierte en una casilla más para la corrupción. O sea, ya no solo hay que pagar al funcionario que agiliza ya acá, sino también a alguien de Contraloría que te saque el cheque. Esa es la realidad, hombre, si todos lo oímos en la calle. Entonces, hombre, lo primero hay que meterle transparencia de verdad. Ya existe la tecnología para que eso pase. Allá es que tenemos que estar trabajando. Y a la otra cosa, el control de la Contraloría debe ser institucional y no depender de los criterios de una persona. Aquí hay gente que añora a Chinchorro Carles y dice que ese sí era bueno, que tenemos que poner un contralor. Esto no puede ser así. Ya eso de depender de que vamos a encontrar al tipo más santo y más experto del mundo, que cada cosa que va a firmar, señores, es demasiado abrumador el trabajo de Contraloría. Eso tiene que institucionalizarse. Ahí hay que meter a todos los graduados de la Universidad Tecnológica a revisar de ingeniería industrial, a revisar todos esos procesos. Meterle transparencia. Miren, hay países, y esto lo vi en una conferencia en una universidad en el extranjero, hay países donde los funcionarios públicos, cuando van al extranjero, le dan una tarjeta de crédito del Estado con el límite de los viáticos, etcétera. Y cada cargo que hacen en la tarjeta de crédito sale en una página web que todo el mundo, los periodistas pueden ver. Ah, mira, fue al restaurante. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó el hotel? ¿Cuánto? Transparencia. Tú le metes transparencia de verdad con tecnología y ve la palabra chequeo ciudadano. Pero aquí en Panamá hay demasiadas cosas escondidas. Te voy a dar un ejemplo. En contrataciones públicas, supuestamente las compañías tienen que revelar a la Oficina de Contrataciones Públicas quiénes son los beneficiarios finales de las compañías que contratan con el Estado, para supuestamente controlar que no haya corrupción, etcétera. ¿Sabes dónde está esa información? Escondida en contrataciones públicas. Eso no es público. Yo presenté un caso ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo que eso no se podía revelar. Ahí es que tienen que estar trabajando los proponentes de estas leyes. Si todos los panameños vemos de verdad quién es el beneficiario final de las compañías que contratan con el Estado, nos vamos a encontrar con que allá hay primo del ministro, hermano de la secretaria de alguien y un montón de gente que está conectada contratando. Tenemos que trabajar en esas cosas si quieren parar la corrupción. Pararla nunca se va a poder parar, pero contribuir a la disminución con medidas de ese tipo. Y si quieren, hombre, mejorar el Código Penal, tampoco es que está prohibido, no se trata de que yo defender, pero con fallas técnicas, violaciones a los derechos humanos. Hay normas internacionales que Panamá está comprometida, desprisionalización, disminuir la gente que tiene que ir a la cárcel. ¿Cómo que van a eliminar la casa por cárcel? Porque es que no me gustó que a fulano le dieron casa por cárcel. Entonces obligo a todos los jueces a prohibir la casa por cárcel. Oye, pero es que puede haber gente que sí, en algún caso particular, tenga derecho a la casa por cárcel. Eso depende de la razonabilidad del caso. Es que no me gusta lo que los jueces deciden. Cambio el Código Penal. No, esa no es la mecánica. La mecánica es ver por qué el sistema de justicia no está aplicando la ley como es. Y por qué es posible hacer tantas trampas que los casos tienen que llegar al sistema de justicia. Porque si usted hace prevención con transparencia, entonces tiene menos casos y no necesita penas más altas ni más bajas, sino que va a tener menos casos. Pero en vez de trabajar en eso, estamos haciendo show. Este proyecto de ley es un show para que la gente aplauda a los proponentes como que los que luchan contra la corrupción. Yo quisiera realismo, yo quisiera lucha contra la corrupción realista, no
propaganda política, y esto es pura propaganda política. Señor Publio, ¿cómo analiza o evalúa usted, que fue miembro del partido panameñista, y ya me salgo un poquito del tema lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados? Hemos visto cómo se han cohesionado, fusionado los miembros de las diferentes bancadas de partidos políticos, y en otra esquina estamos viendo a los diputados llamados independientes. Mira, a mí la verdad que yo estoy jubilado de la política partidista, no ahora, sino de hace ya bastante tiempo. Creo que la última vez que hablamos también te lo comenté. No me interesa mucho comentar esos temas. Ahora, en términos generales, la asamblea es un lugar de conversar, de dialogar y de buscar alianzas. El que no las consigue, pues, esa es la realidad. Y todo el que está ahí es diputado, igual que los demás. Si uno no parte de la premisa de que unos son diputados de primera categoría y otros de segunda, que con unos sí hablo y con otros no hablo, entonces, bueno, debo asumir dónde quiero estar, ¿no? Como consecuencia de lo que hago. Ok, y para cerrar, me gustaría, usted como exdirector general de ingresos, ¿qué recomendaciones le haría a la nueva administración en este tema específicamente? Aquí se plantea, por un lado, cerrar brechas, recaudar más, incremento del ITBMS. ¿Qué sugiere Publio? ¿Para qué ya estamos preparados como país? Bueno, ese es un tema interesante. Voy a comenzar en ese punto diciéndote que lo que te voy a decir ya se lo comenté al director de ingresos, al licenciado Camilo Valdés, que públicamente lo felicito, él es un abogado tributarista, conoce de estas cosas. Yo comenzaría cerrando brechas, porque como te decía, esto pasa como lo del Código Penal, o sea, si tú subes tasa, vas a seguir pagando lo mismo, y los que no pagan, o sea, el de la barrotería sigue con la caja abierta, y si el ITBMS lo pone en vez de 7, en 25, lo que tú quieras, él igual no paga, y tú y yo que vamos, nosotros sí pagamos. Así que hay que cerrar brechas. Y hablando de ese ejemplo de las abarroterías, miren, la administración tributaria, ni cuando antes que yo estuve, ni cuando yo estuve, ni después, ni hoy, tiene la capacidad de perseguir, de fiscalizar correctamente a un enorme universo de pequeños negocios. Y ahí hay mucha fuga. Entonces hay que ser prácticos. Si no lo podemos fiscalizar, lo que hay que hacer es ponerle un impuesto único, anual. Usted va a pagarme tanto, ahí está, ITBMS, renta, todo junto en un solo paquete. Pero entonces, a ese pequeño grupo que yo no puedo fiscalizar, no vamos a sincerar. No le estoy cobrando nada porque no declaran, o si declaran, eso está perdido por allá. Entonces, hagan una lista, entonces esto los meten en el sistema económico, salen de la informalidad, los formaliza y sirve para la reactivación económica. Pero yo sí, Panamá tiene unas tasas de evasión demasiado altas y el Estado tiene que hacer esfuerzos para fortalecer la administración tributaria con tecnología, con personal de verdad capacitado para cerrar esas brechas, sobre todo el impuesto sobre la renta y el ITBMS personas jurídicas. Cuando tú tienes esfuerzos, cartas de presentación, tienes una carta de presentación para poder hablar de subir tasas, mientras tanto es muy difícil justificarlo con las brechas que hay. Don Publio, o a lo mejor las dos cosas a la vez. Bueno, al final tienen que hacer algo. Lo que sí es cierto que la ciudadanía tiene que estar preparada porque la nueva administración tiene un problema de recaudación y no puede estar endeudándose. O sea que esto tiene que de alguna forma enfrentarse y para eso son gobiernos. Ellos tienen que proponer y resolver ese problema porque tú no puedes seguir gobernando con tan baja recaudación. Y eso es una realidad que no es un problema exclusivo de las autoridades, sino que todos tenemos que entender. Don Publio, y ante la evasión que menciona, ¿hay alguna de estas deudas que prescriben, cierto? Tengo esa duda, no tengo claridad. Sí, cómo no.
los impuestos, la capacidad del fisco para cobrar los impuestos llega a una fecha que ya no se pueden cobrar. Sí, eso es así. Bueno, Sí. gracias a Publio Cortés por ¿Cómo no? darnos a conocer su opinión sobre este tema de la imprescriptibilidad y otros temas que hemos abordado brevemente también en esta entrevista. Que tenga excelente día. Gracias, un placer. Saludos a todos. Bien, vámonos a Chiriquí a ver qué está pasando por allá y retornamos.